Gracias por la invitación a CCM y obviamente es un agrado mío, un gustazo estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Y si les parece, empezamos con nuestra presentación. Pues en la agenda del día de hoy vamos a explicar un poquito quiénes somos, los fundamentales del mercado eléctrico mayorista. Vamos a hablar del marco regulatorio previo a la reforma eléctrica. Vamos a hablar de la reforma eléctrica y vamos a dar una introducción genérica al producto eléctrico. Vamos a hablar del mercado financiero de la electricidad. Vamos a hablar de las actividades dentro del mercado eléctrico. Y vamos a hablar acerca de los acontecimientos recientes en el mercado eléctrico mayorista. Y también vamos a hablar de por qué han sucedido estos acontecimientos y cuáles han sido los contraataques y sus efectos por parte de la iniciativa privada. Y por último, vamos a cerrar hablando de qué es lo que necesita un usuario para generar confianza internamente para poder tomar decisiones. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que cada empresa tiene que hacer para maximizar los ahorros y minimizar el riesgo de contratación. Entonces vamos a empezar. Pues nosotros somos una empresa que nos dedicamos de consultoría, que nos dedicamos a asesorar a industria y comercios en su estrategia de energía y más importante, la minimización o la eliminación de los riesgos contractuales de energía. Y bueno, pues mediante procesos probados, lo que hacemos es ayudamos a nuestros clientes a lograr lo que nosotros llamamos el costo mínimo alcanzable con el menor riesgo posible. Dentro del portafolio de servicios que ofrecemos, pues ofrecemos consultoría y asesoría para empresas en la compra de energía eléctrica, gas natural y otros energéticos. Consultoría en estrategia de negocio para empresas generadoras o comercializadoras de energía eléctrica. Asesoría en el desarrollo de sus propios proyectos de generación de energía eléctrica, generación en sitio. Validación de estrategias de compra de energía para la búsqueda de áreas de oportunidad, para aquellos que ya no están con CFE, ya tienen contratos bajo el autoabasto o bajo el mercado. Y desarrollo e implementación de herramientas informáticas, principalmente herramientas predictivas de precios y de horas críticas que sirven para predecir los requisitos de potencia bajo el mercado y para la operación en el mercado eléctrico mayorista. Este es un breve listado de algunos de nuestros clientes. No voy a repasarlos todos. Los pueden consultar también ahí en nuestra página. Bueno, entrando en materia, los fundamentales del mercado eléctrico mayorista es un poquito qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Y esta lámina me encanta mucho porque contraría un poco del speech del gobierno y podemos ver que del 2016 al 2019 la energía limpia pues realmente ha crecido de niveles del 29% al 33%, ¿no? En participación en capacidad instalada. Habría que verlo también en generación eléctrica. Entonces, esto es muy importantísimo porque pues, es contrario al hecho de que pues, no se pueden incorporar, que es muy difícil, y me encanta esta lámina. El consumo a CFE, no está adelantando esto. Ahí está. El consumo a CFE, suministro básico. O sea, ¿qué significa? Lo que los clientes de CFE consumen en el rubro de gran industria, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es un crecimiento muy marcado del 2009 al 2012, pero luego a partir del 2012 vemos una caída hasta el 2017 y nada más tenemos datos hasta el 2017 porque nuestro gobierno dejó de publicar
la presente administración dejó de publicar datos desde que tomaron posesión. Y bueno, pues es lo único que está disponible. Pero esta caída creemos, tiene que ver con la migración de consumo al autobasto, principalmente. Y luego ya en 2016 o a partir de 2016 ya hay una migración al mercado. Entonces, el autobasto, que es la vieja ley, los proyectos legados, y a partir del 2017 una migración ya al mercado de usuarios. El marco regulatorio previo a la reforma eléctrica, pues ¿qué es? No es nada más que lo que se llama la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica, la LESPE, que consiste principalmente en los contratos de interconexión legados, así se llaman ahora, antes se llamaban permisos de autobasto, y pues tenían dos rubros principales, que son los convencionales, principalmente generación con gas natural, y los renovables, principalmente solar y eólico, ¿no? Entonces los renovables tienen la particularidad de que hay un subsidio en la transmisión, que se le llama el porteo estampilla, el cual se definió en su momento y a lo largo del tiempo, y esto, la LESPE fue promulgada en el 98, y desde principios de la década del 2000 empezaron los proyectos renovables, convencionales, y el porteo estampilla fue establecido y simplemente se ha ido incrementando conforme a un índice inflacionario que definen ellos, ¿no? Hasta ahora, en junio, que hicieron un gran cambio y vamos a platicar más adelante acerca de eso. Esto, pues, ¿qué es lo que ayudó a detonar los proyectos de generación que de otra manera no se hubieran construido? Entonces, sí hubo una penetración muy fuerte de proyectos eólicos al principio y posterior, al final, solares. Sin embargo, pues estos subsidios a los renovables ya no son necesarios. ¿Y por qué decimos que no son necesarios? Pues porque las subastas de largo plazo que sucedieron en el 2016, en 2017, pues estas confirmaron que se podían alcanzar precios muy competitivos, los cuales obviaban la necesidad de estos subsidios, ¿no? Entonces, hubo ahí un tema que no sabemos si de ahí también se apalancaron, pero lo que sí es cierto es que el director de CFE, Manuel Bartlett, desde el 98, pues ha estado muy opuesto a las renovables. Entonces, pues no es de sorprenderse que ahora estén tomando este tipo de decisiones. La reforma eléctrica, y aquí lo que vamos a platicar es acerca de cómo se estructuró el mercado, ¿no? Los participantes del mercado. Entonces, tenemos 4 grandes rubros. Uno, por un lado, de izquierda a derecha, están los generadores. Luego está el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, quien es el operador del sistema, ¿no? Es quien manda despachar a las centrales y puede mandar parar a centros de carga, ¿no? Y luego están los suministradores calificados, ¿okay? Que no es nada más que una entidad, que es una entidad, vamos a llamarle, intermediaria entre los generadores y los usuarios calificados, ¿okay? Y dentro de los usuarios finales o los usuarios calificados hay dos tipos. Es el usuario calificado, que tiene que ser representado por el suministrador calificado, y el usuario calificado participante del mercado, quien se representa a sí mismo ante el CENACE. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿No? Pues bueno, el usuario calificado está obligado a tener un contrato de suministro o tener un suministrador, es lo mismo, para fines prácticos es lo mismo, tener un contrato de suministro con un suministrador calificado. Y solamente puede tener uno y solo un suministrador calificado. El suministrador calificado, a su vez, firma contratos de cobertura con uno o varios generadores para tener la energía necesaria para podérsela suministrar de manera contractual a los usuarios calificados. No hay no hay un intercambio de electrones
El intercambio de electrones entre el usuario calificado se da directamente, vamos, aquí lo estamos representando como el SENACE, pero realmente se da directamente de la red de transmisión y distribución, que es la que ponemos aquí, que cubre todo el mercado, ¿no? Entonces, el usuario calificado sigue recibiendo el electrón de la red, dependiendo si está conectado en alta tensión de transmisión o en media tensión de distribución, ¿no? El usuario calificado participante del mercado, como ya mencionaba, no tiene que tener un suministrador calificado, más bien, no tiene un suministrador calificado. Él se representa solo y él puede firmar también contratos de cobertura con el generador, contrata el físico, pero pues, el producto eléctrico, las transacciones financieras, las hace con el SENACE, ¿no? Bueno, en verde pues están el número de participantes que hay en cada rubro, ¿no? En generadores hay, a mayo hay 98, suministradores calificados hay 54 registrados, usuarios calificados hay 386 y solamente hay 2 participantes de mercado, usuarios calificados participantes de mercado a mayo 20. Bueno, ¿qué es el suministro eléctrico? ¿Cómo se compone? Entonces, el producto más importante pues, es la energía, o le llamamos electricidad, y se mide como kilowatt hora, o megawatt hora, o gigawatt hora, y no es más que la potencia por el tiempo, ¿no? Entonces, también se le puede llamar la energía asociada a la potencia contratada. Y la potencia, que también se le llama capacidad, o antes en los recibos de CFE, que se le llamaba la demanda facturable, son conceptos similares y se miden kilowatts o megawatts típicamente. Los certificados de energía limpia, que es un mandato para toda entidad responsable de carga por la Ley de Transición Energética. Y vamos además a hablar quiénes son las entidades responsables de carga. Los suministradores calificados son entidades responsables de carga. El usuario calificado no es una entidad responsable de carga. El usuario calificado participante de mercado sí, porque él se representa solo. Entonces es la gran diferencia. Los derechos financieros de transmisión los vamos a explicar más adelante. Los servicios conexos, pues es el pago del SENACE el pago que el SENACE le hace a todo generador por el aporte de la confiabilidad del sistema y se lo cobra, el SENACE se lo cobra a todas las cargas, a todos los usuarios calificados, ya sean representados por suministrador o representados por sí mismo. Y los regulados son los cargos regulados, son las tarifas de transmisión, distribución y operación del SENACE. Y esto los paga todo el mundo, no importa si estés con CFE suministro básico o estés en el mercado. El mercado de energía de corto plazo se compone de dos mercados. El mercado de día en adelanto y el mercado de tiempo real. El mercado de día en adelanto es un mercado de compraventa de energía con cierre de un día previo al día de operación. Y en una segunda etapa, que ya deberíamos estar en una segunda etapa, pero todavía no estamos, permite a los suministradores presentar ofertas de recursos de demanda controlable y ofertas sensibles al precio. ¿Qué significa esto último? Voy a enfocar en las ofertas sensibles al precio, que un consumidor podría decir, oye, yo estoy dispuesto a consumir 10 megawatts siempre y cuando el precio esté por debajo de $50 el megawatt hora, o vamos a hablar de $1,000 el megawatt hora. Oye, pero si el precio está abajo de 800 pesos el megawatt hora, yo estoy dispuesto a consumir 15 megawatts. Entonces son ofertas sensibles al precio, lo cual le ayuda al consumidor a administrar mejor su costo. El proceso típico del mercado de adelanto pues es un envío y recepción de ofertas de compra-venta, modelación de ofertas de compra-venta, la asignación del despacho, esto lo hace el SENACE, la asignación del despacho de los generadores, se calculan los PMLs, vamos a hablar más adelante qué es el PML, que son los precios marginales locales, que básicamente son los precios spot del mercado, y luego se publican los resultados de precios y volúmenes asignados tanto a los generadores como a los consumidores. Los consumidores, esos no tienen
restricción. Lo que ellos demanden se les va a suministrar, o se les va a confirmar en el mercado en adelanto. El generador no. ¿Por qué? Porque es un despacho económico y si el SENACE no necesita que cierto generador genere, porque ya con el resto de los generadores ya cubre la demanda, entonces a él no se le asigna un volumen, ¿no? Pero a los usuarios hay una restricción que tienen que satisfacer la demanda de todos los usuarios. El mercado a tiempo real no es nada más que un ajuste a los precios de compra-venta en tiempo real, ¿no? Se corre en el mercado en adelanto, se corre la simulación un día antes, y el mercado a tiempo real no es más que lo que realmente sucedió y sirve para hacer ajustes entre los precios del MDA y el MTR conforme a energía que se compró, vamos a decir, en el MDA y que tal vez no se consumió de manera real, ¿no? O al revés, que no se compró en el MDA, pero sí se consumió de manera real. El precio marginal local, ¿qué es? Se compone de tres componentes: de la energía, pérdidas y congestión. Pues la energía, pues es energía. Y las pérdidas no es nada más que lo que en ingeniería eléctrica le llamamos el I cuadrado R, que es la corriente al cuadrado por la resistividad del conductor, ¿no? Y la congestión, que vamos a hablar más adelante de esto, es el diferencial de precios que hay entre un nodo de precios y otro. Y el precio marginal local, pues existen alrededor de, supuestamente son como 2.400, pero realmente son como 1.700, 1.800 nodos definidos al momento. Y hay 110 nodos distribuidos, o también se le llaman zonas de precio. Las cargas que están en media tensión típicamente están en nodo distribuido, que es una zona de precio, y las cargas en alta tensión típicamente están en lo que se llama nodo P, que es un nodo particular y más granularizado. ¿Qué es el mercado balance potencia? El mercado balance potencia sirve para fijar la potencia que se le asignará a los generadores y, por otro lado, la que se le requerirá a los consumidores, así como para fijar el valor de la potencia para cada año de operación. Entonces, ¿cómo funciona? Están definidos las 100 horas críticas, que son las 100 horas dentro del año. Típicamente estas suceden de entre mayo y septiembre de cada año, y son las 100 horas en las que ocurre el margen de reserva operativo menor. ¿Ok? ¿Y qué es el margen de reserva operativo? Pues es la diferencia entre la disponibilidad de la generación de las centrales eléctricas y la demanda total. ¿Y qué significa la disponibilidad de la generación? Pues es que estuvo generando o que estuvo disponible para ser despachada. Típicamente una central, vamos a llamarle de ciclo combinado o de ciclo abierto, o sea, una turbina de gas, que esté operando le llaman en vacío, en caliente, o sea, está girando la turbina, pero no está interconectada. Entonces tiene un tiempo de respuesta de 15 minutos y el SENACE la manda despachar, cierran el interruptor y levantan carga y en menos de 15 minutos típicamente, o 30, según sea el caso, están ya generando a carga máxima, ¿no? Entonces esta está considerada como disponible y cuenta para esta relación de generación disponible y demanda total, ¿no? Los generadores que estén disponibles en las horas críticas se les acredita potencia en el promedio que generaron en esas 100 horas, y a los responsables de carga, a los usuarios calificados, ya sea al suministrador, a través del suministrador, o a los usuarios calificados participantes del mercado, lo que demanden en promedio en esas 100 horas críticas es lo que le van a requerir de potencia. Los mercados de contratación a plazo. Y ponemos 3 tipos, podrían haber otros, pero estos son los más típicos o más comunes. Entonces uno podría contratar un bloque de potencia y de energía. Si recordamos, hablamos de potencia por tiempo. Entonces, el área abajo de la curva pues viene siendo la energía asociada a la potencia contratada. O puedes contratar una curva solar.
o puedes contratar una curva de consumo. Son diferentes modalidades que los suministradores te podrían llegar a ofertar. Gestión de riesgos. ¿Cuáles son los 3 riesgos principales que existen en el mercado? Pues uno, congestión y diferencia nodal. Ahorita vamos a platicar de él. Y los otros 2, venta de excedentes y compra de faltantes. ¿De qué? De potencia y de energía. ¿Qué es la congestión y diferencia nodal? Bueno, si agarramos el país y trazamos una línea más o menos entre Matamoros y Colima, lo que está al norte de la línea verde, vamos a llamarle el sistema norte, y lo que está al sur, pues vamos a llamarle el sistema sur. Entonces, ¿qué sucede en el sistema norte? Pues en el sistema norte hay mucho gas natural y hay mucha generación con gas. ¿Qué sucede en el sistema sur? Pues no hay mucha generación con gas. Hay hidro, hay combustóleo, hay una carboeléctrica muy grande, hay una nucleoeléctrica muy grande. En el norte, pues hay ciclos combinados, hay algo de combustóleo, hay unas carboeléctricas en Coahuila, y para de contar, ¿no? Sin meterme al tema de renovables. ¿Y qué más sucede en el sistema norte? Pues la generación que existe es muchísimo más grande que la demanda. ¿Y qué sucede en el sistema sur? Pues completamente al revés. Hay muchísima más demanda que generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay mucha demanda, poca oferta, pues ley de oferta y demanda, precios altos. Y al revés en el sistema norte, precios bajos. Baja demanda, mucha oferta, precios bajos, ¿no? Entonces hay un diferencial de precios natural en México que se da en donde hay una congestión o hay una diferencia nodal. Si estás consumiendo en el norte, pues tienes una diferencia nodal favorable. Si estás consumiendo en el sur, tienes una diferencia nodal desfavorable. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué me refiero con favorable o desfavorable? Entonces aquí lo que damos es un ejemplo en donde ponemos, estos son 12 meses, promedio de PML de junio 2018 a mayo 2019, para cada uno de los 12 meses, y ponemos el PML de Guanajuato, que es esta línea roja, y el PML de Monterrey, que es esta línea azul. Y lo que podemos ver es que el diferencial promedio en este rango de tiempo fue de $15. Entonces, imagínense que si ustedes contratan energía en Guanajuato, pero la consumen en Monterrey, pues van a tener un diferencial de precios favorable de $15. O sea, su costo de energía, nada más por hacer eso, va a bajar $15. Si lo hacen al revés, su costo de energía va a incrementarse en $15. Nada más por eso. Estamos hablando de un contrato de cobertura. Son contratos de cobertura, contrato de suministro con un suministrador, y en donde está implícita la diferencia nodal y se tiene este efecto, ¿no? En el futuro, hablamos, para no brincarme este tema, en el futuro van a existir los derechos financieros de transmisión, ya deberían de existir. También vamos atrasados con este nuevo gobierno, pero sirven para fijar el precio, el costo de la congestión o el precio de la congestión. Entonces, si el día de hoy alguien te quiere vender un derecho financiero, y típicamente son bancos, te quiere vender un derecho financiero de transmisión en $10, fantástico. Y tú estás a gusto con $10, fijas, haces ese contrato como si fuera un forward, un futuro, y contratas para cierto volumen. Ya, fijaste tu congestión para X periodo de tiempo de contratación de ese producto financiero. El otro riesgo, que es la venta de excedentes o compra de faltantes, pues aquí lo representamos de la siguiente manera. Si supongamos que contratas 70 megawatts firme, y luego tu consumo viene siendo esta línea, el área bajo la curva azul, tienes esto que está en verde, que es energía excedente, que la tenías contratada, pero no la consumiste. Y esa energía, pues se tiene que revender al mercado. Tú ya la compraste,
no la consumiste, pues ahora la tienes que revender. ¿Quién la revende? Pues si estás representado por un suministrador, el suministrador hace eso ante el SENACE. En cambio, si tu curva de consumo, o vamos a poner que tu curva de consumo contrataste nada más 30 megawatts, pues entonces todo lo que esté arriba de 30 megawatts, que sea tu consumo, pues va a ser faltante. Y lo vas a tener que comprar al mercado spot. Así como los excedentes se vendieron al mercado spot, en el MTR o en el MDA, según sea el caso, el consumo faltante, pues también se tiene que comprar o en el MDA o en el MTR, ¿no? Pero viene siendo mercado spot, ¿no? Entonces, sin embargo, si uno hace una contratación lógica, por ejemplo, si uno está en Reynosa y contratas energía de un generador que está en Guanajuato, pues el precio de venta de la energía típicamente en condiciones normales, no condiciones COVID, pero en condiciones normales, tendería a ser siempre más cara que el valor del contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Compras barato, vendes caro, ¿no? Es la fórmula para hacer negocios, ¿no? Entonces, estos excedentes pues, tendrían un valor para el contrato, para reducir el costo del contrato. Aquí en este ejemplo lo que estamos diciendo es que el consumo y la generación están en el mismo nodo, pero es para un día en particular, pues ese efecto de venta de excedentes tiene un efecto que hace que si el contrato se firmó a $40, reduce el costo de la energía hasta 19. En este ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Los certificados de energía limpia como ya mencionamos, son una obligación de las entidades responsables de carga, no de los usuarios calificados. Entonces, el requisito para el 2020 es 7.4% del consumo total y al momento solamente está definido hasta el 2022, el cual es 13.9%. Sin embargo, aunque no es el usuario calificado no está obligado a presentar certificados, el suministrador, como es un costo para él, típicamente se lo suma a su precio o te hacen un pass-through desglosado del costo de los certificados. Nosotros ahorita estamos viendo el mercado de los certificados abajo de los $10. Yo le puse aquí $9, pero abajo de los $10. Sí han caído mucho de precio. Todavía hay quienes los ofertan arriba de $10, pero yo creo que el mercado de los certificados ya ha caído bastante. ¿Qué ha sucedido recientemente? Pues, a ver, recientemente, desde que entró la 4T, en febrero de 2019, cancelaron la cuarta subasta de largo plazo y las subsecuentes de manera indefinida. En octubre de 2019, sacaban un acuerdo en donde le entregaban certificados de energía limpia a las centrales legadas de CFE, por ejemplo, las hidroeléctricas, previos que estaban ya en operación previas a la reforma eléctrica. Y pues esto lo único que hizo es quitarle la obligación de comprar certificados a CFE para que ya no tuvieran que hacer subastas de largo plazo, que ese era uno de los objetivos de las subastas de largo plazo, que CFE, suministro básico, comprara certificados de energía limpia. Entonces, estos dos van muy ligadas y también hubo un inundamiento de certificados en el mercado, ¿no? Y más recientemente, en abril 29, se publicó el llamado acuerdo del SENACE, que es acuerdo de confiabilidad, en donde se suspendían las pruebas preoperativas de centrales eléctricas intermitentes. Muy enseguida de esto, el 15 de mayo, se publicó el acuerdo de CENER, que va en una línea similar al acuerdo del SENACE, y aquí lo adicional es que modificaba el criterio de despacho económico a uno de confiabilidad. Entonces ya no es, se van a correr las centrales más baratas, sino que se van a correr las que yo diga, ¿no? Si yo quiero que
Si yo SENACE o yo gobierno quiero que trabajen las centrales de combustorio, pues esas son las que van a trabajar. También podría rechazar solicitudes de interconexión de centrales eléctricas y limitar la generación de centrales eléctricas intermitentes por cuestiones o por argumentos de confiabilidad. El 28 de mayo de este año también se modificó, la CRE publicó una modificación al porteo de estampilla en el cual se aumentaban las tarifas de porteo para los autobasto, para los legados, lo de la vieja ley, lo previo a la reforma eléctrica, en hasta 800%. Ya se han ganado múltiples amparos, se han otorgado suspensiones provisionales, y creo que pues ya hay varios proyectos que pues no les están aplicando esto, aunque sí están teniendo que depositar una fianza ante el juez en donde han ganado el amparo, ¿no? Pendiente a la suspensión definitiva. No, según yo, no ha habido ninguna suspensión definitiva al momento. Y luego, el memorándum de AMLO a los reguladores de energía, que fue esto a finales de julio, hace un par de meses. Bueno, pide detener la entrega de permisos de generación a privados por sobreoferta en el mediano y largo plazo. Pide que el orden de despacho de centrales eléctricas sea, primero, las hidroeléctricas de CFE, segundo, otras plantas de CFE, tercero, centrales eólicas y solares, y por último, los ciclos combinados de empresas privadas. Terrible, terrible. Esto tiene un sentido muy similar a los acuerdos de confiabilidad del SENACE y CENER. Entonces, vamos a tratar de desglosar esto. ¿Qué significa? Primero que nada, ¿por qué ha sucedido? Pues todo apunta al fortalecimiento financiero de CFE, transfiriendo costos inherentes a CFE Generación o CFE Suministro Básico a participantes privados de mercado. O sea, costos que eran inherentes a CFE Generación o CFE Suministro Básico, ahora lo están transfiriendo a participantes privados del mercado, básicamente. Los contraataques que se han dado, bueno, pues para la modificación del porteo de estampilla, como ya mencioné, se han ganado ya múltiples amparos. Para los acuerdos del SENACE y CENER, se han otorgado seguramente ya más de 40 suspensiones provisionales. Esto debe ser información de un mes o dos. Y al menos 2 suspensiones definitivas de carácter general, una promovida por Greenpeace y otra promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y el 22 de junio, un ministro de la Suprema Corte de Justicia emitió a trámite una controversia constitucional que suspende de manera temporal este efecto o estos efectos hasta que la Suprema Corte vote, y según yo no han votado aún. El memorando de AMLO a reguladores de energía, el 14 de agosto, también la Suprema Corte determinó que en caso de que algún particular busque impugnar una decisión de un órgano regulador, podrá recurrir a algún método de defensa ordinario, como tribunales administrativos, civiles o fiscales, y antes tendría que impugnar por amparo indirecto, un proceso muchísimo más largo, ¿no? Entonces, sí hay contrapesos que están funcionando. Y lo que aquí, nuestra opinión es que, aunque estos acuerdos del SENACE y CENER han sido suspendidos, pues realmente no creemos que el gobierno vaya a parar ahí y va a seguir empujando más cambios. Sin embargo, siguen habiendo muchos reveses. Justo hoy estaba leyendo una nota de que el programa programa sectorial de energía que salió hace un par de meses, que trae mucho de esta retórica y mucha de esta ideología, también hubo un amparo, creo que también fue por parte de Greenpeace, y también está suspendido los efectos de ese documento. Entonces, por todos lados les han dado batalla y las ha perdido el gobierno hasta el momento. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto que acabamos de mencionar en la percepción y la realidad del usuario? Pues el resultado de la percepción es que, en términos generales, pues es una parálisis, ¿no? Pues mejor no hago nada. Ante tanta incertidumbre, mejor no hago nada. Ante el desconocimiento e incertidumbre, como ya mencionaba, si no hago nada, pues nunca me equivocaré.
seguiré teniendo opción a futuro. Pero ¿cuál es la realidad del usuario? Pues hay que seguir tirando hacia adelante para minimizando riesgos, ¿no? Ante un desconocimiento, incertidumbre, ¿qué se necesita? Generar la experticia suficiente y o tener un asesor externo que te ayude a navegar y a separar la realidad de los mitos y a poder minimizar o eliminar los riesgos. La pérdida de oportunidad, si no se toma acción, y la importancia de cuidar los riesgos en el contrato son dos puntos importantes. Entonces, los riesgos principales que percibe un usuario y cómo mitigarlos. Pues cambios en las reglas de juego. Eso es algo muy, muy común. Decir, oye, es que tengo miedo que me vayan a cambiar las reglas del juego. Entonces, regulación, nuevos cobros, incremento en ellos, esto se recoge en un cambio en ley. La mitigación. En una cláusula de cambio en ley que te dé certidumbre contractual, lo positivo es que los tiempos han cambiado. Hace 10 años uno no podía tener cláusulas como las que se pueden firmar el día de hoy, una cláusula de cambio en ley. Los contratos se deben de ajustar a esta nueva realidad. Los suministradores típicamente no te lo van a ofrecer, pero si tienen a alguien con el conocimiento suficiente que sabe qué es lo que sí se puede pedir, ya estás en un paso adelante. Terminar pagando más que con CFE. Pues aquí la mitigación decimos que hay que hacer muchas sensibilidades, muchas. Entonces hay que estar bien seguros de que lo que se va a contratar, en el peor de los escenarios, vas a tener ahorros por encima de lo que estás esperando. Riesgo cambiario, pues bueno, esto es de cualquier commodity, siempre lo habrá, y pues tiene mucho que ver con el apetito a qué moneda o la preferencia de qué moneda quieras contratar, si en pesos o en dólares, y pues dependerá de la perspectiva interna de cada compañía, ¿no? ¿Qué necesita un usuario para generar confianza? Pues la mayoría de las empresas que no tienen, y estas son la mayoría, que no tienen un departamento de compra de energía o que no tienen el expertise, son muy buenos compradores para muchas cosas, pero en energía en particular, que es un mercado complejo, no lo tienen, pues necesitan a alguien que los acompañe y los asesore en todo el proceso de compra de energía, ¿no? ¿Y qué se necesitará? Pues primero que nada hay que definir claramente los objetivos que se pretenden lograr y los riesgos que se requieren evitar en su contrato de suministro al salirse de CFE o cambiarse de suministrador. Hay que diseñar una licitación que solicite propuestas que cumplan con todo lo antes mencionado y poder encontrar la mejor alternativa. Tener la habilidad de evaluar y comparar las diferentes propuestas, peras con peras del mismo árbol. Poder seleccionar la propuesta que no solo cumpla los objetivos, sino también prevea que vaya a tener el mayor grado de certeza de éxito durante la vida del contrato. Y esto es importantísimo, ¿no? Pues si firmas un contrato a 3 años, 5 años, 7 años, pues no quieres sorpresas en ningún momento del contrato, ¿no? Y eso es lo que requiere un arduo trabajo para tener un contrato que cumpla con eso y que aunque el gobierno quiera cambiar las reglas del juego, el contrato esté blindado ante ese tipo de cambios, ¿no? Negociar el contrato de suministro bajo esta nueva realidad que mencionábamos, desde todos los aspectos comercial, regulatorio y legal, y pues hay que tener bien alineados los incentivos entre esta persona que te va a asesorar y los objetivos de la empresa. Entonces, lo que decimos es que el acompañamiento de un asesor en todo el proceso de compra es clave para lograr cerrar acuerdos de suministro exitosos. Y por exitosos son bajo costo, el costo mínimo, y minimizar riesgos o eliminar por completo los riesgos, ¿no? Para usuarios de todo tamaño. Entonces, y esta es la última lámina, ¿qué debo de hacer para maximizar ahorros y minimizar riesgos? Pues hay que definir los objetivos a lograr. Por ejemplo, reducción de la huella de carbono, minimizar el costo de energía, minimizar o eliminar riesgos contractuales. Hay que diseñar una licitación que cumpla con los objetivos anteriores, incluyendo, más no limitado a una garantía al generador, suministrador, según sea el caso, cláusulas de cambio en ley, múltiples puertas de salida, y no puedo enfatizar esto, múltiples
puertas de salida ante incumplimiento del contrato atribuibles al suministrador o al gobierno. Lanzar licitaciones e incluir a toda la compañía que pueda cumplir con los objetivos. O sea, la organización se tiene que involucrar. Es un contrato para muchas empresas muy importante que le va a sumar su competitividad, le va a sumar a su competitividad y toda la organización se debería de involucrar. Hay que evaluar todas las propuestas comparando peras con peras, cualitativamente y cuantitativamente. Seleccionar la mejor propuesta y negociar un contrato manteniendo los principios contractuales preestablecidos durante la licitación. Y aquí me quedo, les dejo mi información y creo que vamos a proceder a preguntas y respuestas. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Patricio. La verdad es que excelente información. Creo que es muy importante conocer estos temas para generar ahí oportunidades. Tenemos en el chat algunas preguntas. Preguntan, en caso de que yo me quiera salir de CFE, ¿cuáles son los riesgos que podría haber para mi empresa? Pues mira, ya platicamos un poquito de los riesgos. La verdad es que nosotros lo que vemos, vemos muy favorable migrarse ahorita al mercado. O sea, hay estrategias, como por ejemplo, nosotros a nuestros clientes les decimos que toda contratación tiene que estar ligado, toda contratación de suministro con un suministrador tiene que estar ya sea o no asociado a un generador, o sea, en el contrato no debería aparecer el generador, o les decimos, si sí va a aparecer el generador en el contrato, tendrá que ser un generador que ya esté o en operación o ya tenga contrato de interconexión. Entonces, es un ejemplo. Y como esos hay muchos, hay un montón. O sea, hay una estrategia. Para cada riesgo hay una estrategia. Y esa estrategia se plasma en el contrato. Y es una minimización o eliminación de riesgos, ¿no? Al final de cuentas, el mercado va a continuar. Eso no cabe duda, no cabe la menor duda. El mayor riesgo que existe hoy en día es para los generadores, para los inversionistas de proyectos de generación. O sea, si yo hoy fuera un inversionista y quiero construir un parque solar, yo estaría temblando. O sea, es más, si fuera mi dinero, yo hubiera hecho las maletas y yo me hubiera ido a otro país. Así de sencillo. Para un proyecto solar. Para un proyecto eólico, igual y también. Para proyectos de ciclo combinado nuevos, pues hay varios que están detenidos. Entonces, sí está complicado ahorita para los generadores. Sin embargo, lo que ya existe en operación está fluyendo. O sea, está fluyendo en el sentido de, está operando, está funcionando para los que están contratando energía asociada a esa generación y el sistema lo necesita. O sea, no es como que, no, usted generador ya no va, usted que ya ha estado generando aquí por toda su vida, usted ya no va a generar. Pues ¿cómo le hace el gobierno si no está invirtiendo, ¿no? Y la demanda, si quitamos el efecto COVID, la demanda eléctrica sigue creciendo, ¿no? Entonces, sí es un tema de confiabilidad, sin embargo, también es un tema de riesgo para los generadores, más no lo vemos así tanto para el usuario, pero los riesgos que sí vemos se mitigan de manera contractual. Ok, excelente. Otra pregunta, por ejemplo, si deciden contratar una alternativa a CFE, ¿hay algún problema en cuanto a interrupción de la energía? ¿Hay algún riesgo de que se corte la energía? ¿O qué tan confiable es en ese sentido? Pues igual nos podemos regresar a un slide, pero básicamente, si recuerdan el slide donde estaban los generadores, el SENACE, los suministradores calificados y los usuarios calificados, mostrábamos que abajo, de manera transversal, está CFE transmisión y CFE distribución. Y como ya comenté cuando pasamos esa lámina, todo usuario va a seguir teniendo un contrato con CFE transmisión o CFE distribución, un contrato de conexión
según sea el caso, el nivel de tensión que está. Entonces, el que te va a seguir entregando el físico, y por físico me refiero al electrón, va a seguir siendo CFE, ya sea transmisión o distribución, según sea el nivel de tensión. Entonces, el tema de confiabilidad, estés con CFE o estés con un suministrador X, si hay un corte, como quiera lo vas a tener. O sea, no vas a eliminar ese tema. Si hoy estás teniendo problemas de calidad de energía, oye, que es que tengo intermitencia, oye, que tengo mucho ruido en la línea y me daña equipos, me daña tarjetas, lo vas a seguir teniendo. No por irte a contratar con un suministrador te lo vas a eliminar, y no por irte a contratar con un suministrador vas a tener un riesgo de que ahora te corten la energía, tampoco. Ok, muy bien. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Rápidamente, bueno, esas son dos preguntas en uno. Con las prácticas que está haciendo el gobierno, esto no es una actividad de monopolio, y en ese sentido parece que el contrapeso es Greenpeace. La iniciativa privada, ¿qué posición tiene o qué están haciendo para disminuir el efecto de las decisiones del gobierno? Es una pregunta muy interesante y voy a ser muy cuidadoso de cómo contestarla. Mira, yo creo que sí, definitivamente todo lo que está haciendo el gobierno son prácticas monopólicas y de Estado, ¿no? De control de Estado. Y el contrapeso, las acciones que la iniciativa privada está tomando, pues son las necesarias o suficientes, porque uno no puede romper el canal de comunicación con el gobierno, ¿no? Yo estoy seguro que varios quisieran romper el canal de comunicación y decir cuánta cosa, pero pues, tampoco no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, yo creo que las conversaciones se están dando, las negociaciones se están dando y se seguirán dando. Nos va a llevar a épocas previas al 2018, probablemente no. Nos va a llevar a algo peor que lo que teníamos antes del 2018, seguramente sí. Nos va a evitar seguir capitalizando ahorros como consumidor. Nosotros creemos que no. Entonces, sí, aunque el panorama no es muy halagador o muy optimista, yo creo que hay muy buena oportunidad todavía, especialmente para aquellos que en esta época firmen un contrato de suministro, y me refiero a esta época previo a una posible reforma o contrarreforma constitucional que está planeada para el 2022. Entonces, alguien que firme un contrato, pues los contratos se tienen que respetar. O sea, es complicado que los contratos no se respeten. Entonces, otra de las estrategias es firmar contratos con plazos que rebasen este sexenio, ¿no? Por ejemplo. Y eso es algo muy típico que estamos viendo con nuestros clientes. Esa ideología, y se nos hace muy sensata, ¿no? Pues de perdido brinco este sexenio y ya veo en dónde estamos parados cuando termine el contrato y qué tengamos que hacer cuando termine nuestro contrato de suministro. Ok, muy bien. Vamos a dar chance una pregunta más ya para finalizar. Esta es muy técnica. ¿Hay un mínimo de consumo de kilowatts para comprar certificados? Hay un mínimo de consumo. Bueno, para ser usuario calificado, uno tiene que cumplir con un solo requisito, que es tener una demanda máxima en los últimos 12 meses de 1 megawatt, ya sea en un centro de carga o en varios centros de carga de la misma entidad económica, ¿no? O sea, si tienes varias plantas, la misma compañía tiene varias plantas y en total la demanda rebasa el megawatt, pues puedes participar en el mercado. Al participar en el mercado, y si participas a través de un suministro calificado, los porcentajes que mencioné que están ahí en una de las filminas, ese es el porcentaje de certificados basados en el consumo eléctrico, 1 a 1 contra los megawatt hora. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Vamos a suponer que el requisito de ese año fuera de 10%, que no existe ese número, pero para hacer los números fáciles. El requisito es de 10%. Y el consumidor
consume 1000 megawatt-hora en el año. Entonces va a tener un requisito de certificados, de 100 certificados, porque son un certificado por cada megawatt-hora. Entonces son 1000 por 10%, son 100 megawatt-hora, 100 certificados. El suministrador es el que tiene que presentar 100 certificados a la Comisión Reguladora de Energía. El usuario calificado que está representado por un suministrador, nada más para enfatizar, no tiene que comprar. Es más, recomendamos que no compren certificados de manera anticipada si es que estás todavía con CFE. No tienes que comprar certificados. Pero ya una vez que estás con un suministrador, podrías comprar tus propios certificados y entregárselos en especie al suministrador para que no te los cobre si es que tú los conseguiste más barato. Esa estrategia también funciona. Okay, muy bien. Bueno, con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas. Te voy a quedar unas en el chat. Te voy a compartir, Patricio, para que les puedas responder posteriormente por correo. Claro. Agradezco muchísimo a todos su participación.